construcción del muro fronterizo de Polonia con Belarus continúa en medio de la incertidumbre sobre si la Unión Europea ayudará a financiarlo. Las autoridades polacas afirman que protegerán al bloque comunitario de los migrantes irregulares que cruzan el territorio europeo desde Belarus. Por otra parte, su vecina, Hungría, implementó una segunda valla a lo largo de su frontera con Serbia para detener a los refugiados y migrantes irregulares que tratan de llegar a suelo europeo desde sus fronteras. Ante este escenario, se deja en evidencia que los muros en las fronteras reflejan muy a menudo una vulnerabilidad de la sociedad que lo erige, pero suelen ser solo un recurso político y eufemístico, donde se niegan a dar paso hacia una colectividad más diversa e inclusiva. En el año 2015, el gobierno de Hungría construyó uno de los perímetros fronterizos, en este caso una valla, una alambrada cargada de alambres de espino, que fue uno de los más grandes que se ha construido dentro de la Unión Europea desde la caída del muro de Berlín en 1989. La realidad es que los muros se han multiplicado dentro de la Unión Europea. El gobierno húngaro lo hacía para evitar la llegada de migrantes que podían venir y refugiados que salían de conflictos en Oriente Medio como en Siria, Irak o Afganistán. Sin embargo, durante esos años que creó un duro conflicto interno dentro de la Unión Europea, ha hecho que los mensajes y las políticas antimigratorias se hayan multiplicado. Ahora es el gobierno de Polonia quien está en marcha y está poniendo en marcha la construcción de un nuevo muro en la frontera con Belarus. El objetivo también es evitar la llegada de los migrantes que han tratado de buscar esta opción, una alternativa a la falta de vía segura y de visado por parte de la Unión Europea para aquellos que buscan protección. La decisión de levantar un muro fronterizo en Polonia se tomó en noviembre de 2021, en el peor momento de la ola migratoria que, según Varsovia, impulsó a decenas de miles de personas a intentar penetrar ilegalmente en territorio polaco a través de Belarus, con acusaciones que atribuían una supuesta ayuda de las autoridades de este país. El gobierno polaco calificó la situación de guerra híbrida y decidió proteger la frontera con 15.000 efectivos policiales y militares. Además, endureció sus leyes de extranjería para permitir expulsiones en caliente y denegar peticiones de asilo en la mayoría de los casos. En Polonia, entre octubre de 2021 y enero de 2022, se produjeron más de 40.000 intentos frustrados de migrantes por ingresar desde Belarus y al menos una docena de personas perdieron la vida en el intento debido a las bajas temperaturas, enfermedades o deshidratación presentadas bajo esta peligrosa travesía. Actualmente, está prohibido el libre acceso al perímetro fronterizo que comunica a ambas naciones, una normativa dirigida a cualquier no residente, incluidos periodistas y organizaciones humanitarias, y existe una alambrada de unos 4 metros de altura, lo que, unido a las bajas temperaturas invernales, ha disuadido a los migrantes de intentar cruzar la mencionada frontera. Se están violando los derechos humanos. No deberíamos utilizar el sufrimiento humano como herramienta política y eso es exactamente lo que se está haciendo. Simplemente no estoy de acuerdo con que mi país actúe así. Hay herramientas adecuadas para manejar situaciones como esta.
La administración polaca de Andrzej Duda acusa a las autoridades bielorrusas de atraer a los migrantes, prometiéndoles que podrán cruzar fácilmente con la intención de orquestar una crisis para dividir a la Unión Europea y en represalia por sanciones contra la ex República Soviética. Por su parte, Belarus lo niega y acusa a Polonia de rechazar a los migrantes. Nosotros no queremos ir a Polonia, vamos a Alemania. Todos aquí, el bebé, las mujeres, todos, explican los migrantes pillados en medio de este póker político. La frontera entre Polonia y Belarus es una tierra de bosques, colinas onduladas, valles fluviales y humedales, además de ser considerado el bosque más antiguo de Europa. Pero este bosque se ha convertido en una zona militarizada. El gobierno polaco, preocupado por la afluencia de migrantes desde su vecino país, principalmente de migrantes de Oriente Próximo, ha tomado medidas de represión contra los emigrantes para disuadirlos de entrar al territorio, inclusive la construcción de un enorme muro en su frontera oriental. En 2021, miles de personas se aglomeraron en el lado bielorruso con la intención de ingresar a territorio polaco, lo que según Varsovia amenaza la seguridad de la Unión Europea. En consecuencia, Polonia bloqueó un intento de millares de migrantes de traspasar las alambradas de la línea fronteriza y el gobierno de Andrzej Duda aseguró que seguirá frenando a quienes traten de cruzar. La Unión Europea acusa al presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, de orquestar la crisis en represalia por las sanciones occidentales contra Minsk. Pienso quedarme porque no puedo volver al bosque y menos a Siria. Allá no tengo nada, ni casa, ni escuela, ni trabajo, absolutamente nada. Belarus niega las acusaciones y advierte que se trata de provocaciones en la frontera con Polonia, donde los dos países desplazaron importantes contingentes de soldados. En medio de la crisis, se une al bloque europeo Estados Unidos, que pidió detener lo que calificaron como un flujo organizado de migrantes. Muchos de los migrantes que quieren entrar a Polonia huyen de conflictos y de la miseria en países de Oriente Medio. Los emigrantes sostienen estar atrapados en Belarus, al mismo tiempo que señalan a Belarus la dificultad de volver a Minsk para viajar de regreso a sus países y Polonia, que no los deja entrar para pedir asilo. بس بالزور ما كشة مرة ما كل دس أو معاناة وكشة وما مستقبل بخومان روش ما مستقبل من على كان ما نفوتين جيانا نفوتين بويكم هانا من هنا بأوروبا كتي أوروبا شيء زرقات مالنا كاتو من بالنسبة خوم وعائلة كما يتردو ما نترسي ما نترش بمين مو جملينية كتبدأ لي حكومة أوروبا بزانم شيء ما بوكال لو يكون ما نكردو تو هم ما نكرد إيرش كتي
En tanto, las vallas fronterizas están aumentando en todo el mundo y lejos de desaparecer, cada vez son más las nuevas fronteras físicas impuestas por modelos contrarios a la inclusión social y que suponen una amenaza en el horizonte para la supervivencia de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, en el lugar donde son construidas al mismo tiempo que vulneran los derechos fundamentales de las personas a migrar. Hungría ya ha señalado de que no va a cambiar su política migratoria, pese incluso a las presiones que ha tenido por parte de la Unión Europea. Y es que Hungría en la política de acogida no ha acogido a ninguno de aquellos refugiados que trataban de buscar protección dentro de la Unión Europea. Es cierto que en Hungría son muchos los que salen del país, es uno de los países con mayor emigración dentro de la Unión Europea. La situación que vive y sobre todo la situación de los derechos, principalmente de los derechos humanos de las personas LGTBI+, o incluso de las propias mujeres o incluso de los trabajadores, ha hecho que muchos huyan de este país gobernado por un partido de ultraderecha. El presidente Viktor Orbán ha señalado de que seguirá su política migratoria y que seguirá su proyecto de protección de la frontera, aunque alardea de que no es solo de él, sino también de la Unión Europea. La ha continuado otro gobierno de ultraderecha, en este caso el de Polonia, que ha anunciado a su parlamento la decisión de construir un nuevo muro, una nueva valla para frenar la llegada de aquellas personas que buscan protección. En muchos casos también llegados de Oriente Medio y que buscan otras rutas mucho más peligrosas y también mucho más fría. Y es que la frontera entre Polonia y Belarus ha sido una de las fronteras donde se ha vivido también los episodios de muerte por el frío, que ha ocasionado que mujeres y niños que trataban de buscar protección internacional acabasen congelados en la frontera ante la negativa de la Unión Europea de acoger a estas personas. Realidades que hoy analizamos en Entre Fronteras. Actualmente, la justificación para levantar los muros es que buscan frenar la migración irregular, el narcotráfico y el terrorismo. Sin embargo, para Elizabeth Vallet, directora del Observatorio de Geopolítica de la Universidad de Quebec, en Canadá, el muro es solamente un recurso electoral. Para la experta canadiense, los muros sirven para disuadir a los migrantes, pero jamás impiden el paso, ya que muchos migrantes buscan alternativas, ya sea persiguiendo otras rutas o pagando a traficantes, buscando así un mecanismo para llegar a su destino. Deciden construir un muro para mostrar a la población que hacen algo cuando hay una percepción de vulnerabilidad. Por ejemplo, tomamos el caso de Estados Unidos, pero encontramos eso en Bulgaria, Grecia, Hungría, ese sentimiento de que hay una presión migratoria que está cambiando la naturaleza de la identidad de la sociedad. O va a ejercer una presión económica porque se cree que esa gente se queda con los empleos. En 2015, el gobierno húngaro inició la construcción de una valla en la frontera, quejándose de que la Unión Europea era demasiado lenta para actuar y para bloquear el enorme flujo de inmigrantes que entran a la Unión Europea a través de la frontera entre Serbia y Hungría. La valla está equipada con cámaras de vigilancia termográficas y con sensores que costaron unos 123 millones de euros. Con esta medida, la administración de Viktor Orbán
realizó una gran inversión de dinero con la que se pretende evitar el cruce ilegal a su territorio de migrantes irregulares, refugiados y solicitantes de asilo. Si todo ese dinero fuera invertido en las misiones de paz, en los cascos azules, en los cascos blancos, se podrían resolver los problemas de manera más duradera. Por ejemplo, enfrentando las cuestiones del cambio climático, las que se generan por la inseguridad alimentaria y sus migraciones. Quizás podríamos cambiar literalmente el curso de la historia. Es seguro que con los muros contribuimos a acentuar un fenómeno que de todos modos es inevitable, que son las grandes migraciones. Bajo el mandato del presidente húngaro Viktor Orbán, se ha mantenido una línea dura contra la migración, llegando a negar las cuotas para acoger solicitantes de asilo, además de prohibir la labor de las ONG que ayudan a los migrantes irregulares, incluidos los demandantes de asilo. En el pasado, ya Budapest había afirmado que enviará perros, caballos y helicópteros para aumentar la seguridad fronteriza. No es muy bonito, pero vamos a cruzar lo que sea. Hemos cruzado muchas cosas, cruzaremos cualquier cosa. Solo en 2015, un número récord de 2.093 migrantes cruzaron la frontera de Serbia con Hungría. Para aquel entonces, se registró 100.000 demandantes de asilo, más del doble del total de 2014. También, ese mismo año, Naciones Unidas estimó que cerca de 3.000 migrantes llegaron cada día a la frontera con Hungría con el sueño común de forjarse un mejor destino en Europa. Por favor, abran Hungría. Nosotros no nos moveremos de este lugar. Nos morimos aquí, pero no nos moveremos de este lugar. Durante el 2017, el Parlamento húngaro restableció la detención sistemática de todos los demandantes de asilo presentes en el país, una medida suprimida en 2013 bajo la presión de la Unión Europea y de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, bajo la justificación de que el país se encuentra en una situación de acaecimiento en el tema migratorio. El restaurar esta ley prevé que los migrantes sean llevados a las fronteras, donde permanecerán retenidos en la espera de una decisión definitiva sobre su solicitud de asilo. La modificación está basada en el hecho de que Hungría está en una situación de emergencia en términos de migración masiva. Y esta situación se ha extendido hasta el 7 de septiembre, pero no hay base para esta situación de emergencia. Actualmente en Hungría hay apenas más de 400 solicitantes de asilo, y eso está muy lejos de una situación de emergencia. Hungría se convirtió en uno de los principales países de tránsito durante la crisis de refugiados de 2015.
el gobierno húngaro estableció vallas antiinmigrantes en sus fronteras con Serbia y Croacia. En 2016, más de 29.000 migrantes solicitaron asilo en Hungría, pero solamente 425 lo obtuvieron. Hungría continúa con su política migratoria y Europa Central se atrinchera e impide el paso de refugiados. Mientras los países de los Balcanes instalan nuevas vallas reforzadas y con estas medidas los países europeos tratan de contener a la oleada de migrantes que huyen de los conflictos del Medio Oriente, especialmente migrantes de Siria e Irak. El cierre de fronteras en esta parte de Europa pone bajo presión a la Unión Europea, cuyos dirigentes no llegan a un consenso de cómo solventar la afluencia migratoria en su territorio, dejando desguarnecidos a los migrantes. Si algo se caracteriza a la Unión Europea en estos últimos años es sobre su política migratoria. Una política que ha sido calificada incluso de racista y en la que ha permanecido la lucha por parte de los colectivos y los movimientos sociales por la defensa de la vida frente a la muerte. Y es que la Unión Europea ha retirado buques de rescates en el Mediterráneo, ha construido nuevas fronteras, nuevas vallas y también ha aplicado una política de visado cero para aquellas personas que tratan de buscar una oportunidad en el continente europeo. Sobre el asilo y el refugio la situación es prácticamente muy parecida. Si es cierto de que se ha dado una respuesta ante la situación en Ucrania, lo cierto es que aquellas personas que vienen de Oriente Medio o incluso del África subsahariana tienen muchas más dificultades para acceder a una protección internacional que aquellos que vienen de Ucrania. Una situación que divide a los refugiados, una situación que genera desigualdades, una situación que se ha visto y que se ha agravado también en países donde se gobierna la ultraderecha, como es el caso de Polonia y como es el caso de Hungría. Gobiernos ultraderechistas que además llevan a cabo políticas de violación de los derechos humanos y retrocesos de los derechos de la ciudadanía, como es el caso de las personas LGTBI+, o incluso de mujeres o de migrantes. Realidades que se viven en Europa, realidades que cada semana tratamos de llevarle a sus hogares en América Latina. Así llegamos al final de nuestro programa Entre Fronteras. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a continuar en sintonía aquí en Entre Fronteras, el programa de migraciones y derechos humanos de Telesur.